Perfecto. Ok, entonces comenzaremos con esta conferencia acerca de los principios de circulación extracorpórea. Como ya les han mencionado, mi nombre es Aldo Suria y seré el ponente de este webinar. Para comenzar, me gustaría repasar algunos de los conceptos, digamos, preliminares que nos van a servir para entender muchos de los problemas que se afrontan en la circulación extracorpórea y, digamos, muchas de las decisiones que se han tomado para evolucionar esta técnica son debidos a algunos problemas conectados a estos conceptos que veremos ahora. Me parece que también hay algunos colegas y amigos míos que obviamente estos términos, estos conceptos pueden ser no tan evidentes como para los estudiantes de la Don Bosco. Entonces empezamos con algo bastante simple, los eritrocitos o células rojas, como bien los conocemos, o RBC, en inglés Red Blood Cells. Podemos ver que estas células son muy pequeñas, están en el orden de los micrómetros y tienen una forma bastante peculiar, es una forma bicóncava. Estas células también tienen una peculiaridad, que es que no tienen núcleo, y son las células encargadas, a través de la proteína, la hemoglobina, de transportar el oxígeno a toda la periferia del cuerpo humano. Podemos ver que tomando una muestra de sangre, tenemos el 45% de materiales sólidos, 55% de plasma. Veremos que el 45% de estos elementos sólidos son 99% eritrocitos, y de este 55% de plasma, un 91% será agua. Entonces tendremos, digamos, un fluido bastante similar al agua. Otro concepto muy importante que quisiera retomar es el hematócrito, que es simplemente el porcentaje de células rojas que se encuentran dentro de la sangre. Veremos que un porcentaje de 45% va a ser algo normal. Bajo este nivel de 45%, por ejemplo, un 30%, estaremos ya hablando de situaciones patológicas donde hay una baja concentración de glóbulos rojos y por ende no se puede llegar a distribuir bien el oxígeno en el cuerpo humano. Tendremos que un aumento en el hematócrito no será necesariamente algo positivo, ya que, como veremos más adelante en la oxigenación, tener un alto nivel de hematócrito sí puede saturar el oxígeno, pero habrá tanta concentración de células rojas que no se llegará a un buen nivel. Tendremos otro concepto bastante importante que vamos a retomar muchísimo en estas, ya sea en esta conferencia acerca de circulación extracorpórea, como también en la siguiente conferencia acerca de hemodiálisis. Veremos que este concepto de hemólisis, que es básicamente la muerte o el daño de los glóbulos rojos, tendremos que ver muchísimo con este concepto, ya que nosotros estamos drenando sangre del cuerpo humano, y cualquier tubo que nosotros utilicemos, digamos, que vaya en contacto con la sangre de la persona, va a inducir cierto porcentaje de hemólisis. Entonces, este concepto de acá será muy importante en esta conferencia. Veremos que la hemólisis puede ser, hay varios factores, por ejemplo, factores mecánicos, factores químicos y también de gradientes de temperatura con respecto al tiempo. Nos recordamos también un poco acerca de la viscosidad de la sangre, y en esta conferencia hablaremos de viscosidad dinámica. La viscosidad de la sangre será muy parecida a la del agua, siempre por el mismo motivo que tenemos
casi que la mitad, más de la mitad, un poco más de la mitad es agua. Y la viscosidad de la sangre será obviamente un poco ligeramente más alta debido a estos cuerpos sólidos que tenemos. Quería también repasar un poco acerca del flujo de sangre en el corazón, ya que nos va a ayudar a identificar las diferentes conexiones en la circulación extracorpórea. Entonces hacemos un recorrido bastante breve. Sabemos que la sangre rica en dióxido de carbono viene a través de la vena cava superior y la vena cava inferior, se aloja en la aurícula derecha y es enviada al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. Luego es bombeada al circuito pulmonar a través de las arterias pulmonares. Una vez llegada a los pulmones, se realiza toda la transmisión de gases, se aumenta la concentración de oxígeno y se disminuye la concentración de dióxido de carbono. Regresaremos con la sangre oxigenada a través de las venas pulmonares, llegaremos a la aurícula izquierda. De este compartimiento pasaremos al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral y finalmente a través de la sístole enviaremos la sangre a través de la aorta. Me parecería también bueno repasar el flujo de sangre sistémico. Veremos en la siguiente diapositiva un diagrama acerca de los dos circuitos, circuito pulmonar, circuito sistémico. También quería repasar un poco acerca del gasto cardíaco, que es simplemente el flujo de sangre que sale a través de la aorta. Tendremos que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca multiplicada por el volumen sistólico. Veremos que niveles bastante medios, digamos, son 75 latidos por minuto y 60 mililitros de volumen sistólico. Esto nos da un total de 5 litros por minuto que pasan a través de la aorta. Nada más hago mención un poco acerca de las presiones con las que se trabajan en el compartimiento izquierdo y derecho. Como sabemos, y podemos identificarlo por las paredes que se ven en este diagrama, esto no es una coincidencia que las paredes del ventrículo izquierdo y que el ventrículo izquierdo sea más grande que el ventrículo derecho. De hecho, las presiones con las cuales se trabajan en este compartimiento son mucho más altas que las presiones en la parte derecha. Ahora veremos el por qué. Prácticamente el corazón bombea a dos circuitos hidráulicos. Tenemos el circuito hidráulico sistémico, que digámoslo así, es toda la periferia del cuerpo humano, son los órganos, son los músculos, son los capilares, y para que el corazón sea en grado de bombear la sangre a cada uno de estos capilares y a todos los compartimientos del cuerpo humano, es necesario que tenga un nivel de energía bastante grande. Entonces vamos a necesitar altas presiones y altos flujos que salen a través del ventrículo izquierdo. No pasa lo mismo con el pulmonar, donde simplemente perfundimos solo los pulmones. Tendremos, obviamente, niveles de presiones más bajos en el compartimiento derecho. Entonces, luego de esta pequeña, digamos, repaso de anatomía cardiovascular, pasamos a la circulación extracorpórea. ¿Por qué realizamos esta técnica? Esta técnica es realizada o más bien, en casos en los cuales necesitamos una operación en el corazón. Con operación en el corazón me refiero a todas aquellas operaciones que, digámoslo así, es necesario poder abrir alguna de las arterias, es necesario hacer un reemplazo de válvula. Como podemos ver, aquí tenemos una válvula mecánica y una biológica. Para hacer el reemplazo
de, por ejemplo, una válvula mitral, es necesario utilizar la circulación extracorpórea para ir a reemplazar la válvula. Tenemos obviamente muchas otras operaciones, como por ejemplo la anuloplastia, trasplante de corazón, tratamiento de aneurismas, etc. Todos los procedimientos que necesiten que el cirujano trabaje en un ambiente limpio de sangre y obviamente un órgano que no se esté moviendo, que no esté latiendo, será necesaria la circulación extracorpórea. Me remonto un poco al pasado. Pongámonos esta situación en la cual muchas personas que tenían problemas internos en el corazón, pues básicamente estaban sentenciados a muerte porque no había, digamos, ninguna solución que permitiera la operación en el corazón. Entonces, los científicos de ese tiempo dijeron, ok, tratemos de aislar el corazón haciendo pinzas antes de llegar a cada uno de las aurículas y también a cada una de las salidas de cada uno de los ventrículos, y coloquemos bombas para enviar ese flujo de sangre necesario hacia obviamente el respectivo, ya sea arteria o vena. Entonces, tenemos un diagrama donde podemos ver que se tomaba de la aurícula derecha la sangre, se bombeaba hacia la arteria pulmonar. Se hacía lo mismo con la aurícula izquierda, donde se tomaba la sangre y se enviaba a la aorta. Obviamente, esta configuración tuvo muchísimos problemas. De hecho, no van a ver jamás este tipo de configuración en circulación extracorpórea. Teníamos muchos problemas, de los cuales ahora vamos a listar los principales problemas que se tenían en esta configuración. Primero, era muy difícil sincronizar las bombas. Pongamos este escenario, regreso a este esquema para ejemplificar esto. Tenemos la sangre que viene de las venas cava inferior e superior. Es bombeada por esta bomba que podemos ver en este otro diagrama. Enviamos a los pulmones y cuando esta porción de sangre llega a la segunda bomba, esta tiene que estar lista para bombear la sangre a todo el circuito sistémico. ¿Qué pasaba? Que las porciones de sangre o un pequeño retraso en que esta sangre enviada de la bomba derecha llegara a la bomba izquierda, hacía que se generaran succiones, pues básicamente de aire, o que se colapsaran estas venas pulmonares. Entonces, la sincronización de las bombas era muy difícil. Segundo, teníamos un uso exagerado de cánulas. Podemos ver que tenemos 2 cánulas de ingreso y 2 cánulas de salida. Teníamos también el uso excesivo de pinzas, que veremos que esto no era básicamente tan negativo como por ejemplo el uso de cánulas, pero sí, digamos, pinzar cada uno de estos tractos, arterias, venas, no es algo positivo para la salud de los vasos, se podían dañar los tejidos. Teníamos también otro problema acerca de la ausencia de la circulación coronaria y sí, nosotros queremos parar el corazón, pero no podemos pensar que no tenga oxígeno para las células del miocardio, sino simplemente morirían. Entonces se necesitaba una tercera bomba para poder oxigenar esta parte del circuito. Teníamos un alto grado de hemólisis y esto, como les mencionaba, vamos a mencionarlo bastante, la hemólisis. Esta configuración fue totalmente abandonada por el alto grado de hemólisis que producía. Y esto era precisamente por el uso exagerado de
cánulas y por tener 2 bombas. Con las bombas podemos pensarlo bastante simple. Ok, tenemos 2 bombas, estas generan energía, generan presiones, obviamente generarán algún daño en los glóbulos rojos. Pero acerca de las cánulas, ahora les voy a explicar con 2 ecuaciones, que serán la ecuación de Hagen-Poiseuille y de los esfuerzos cortantes de pared. ¿Por qué no nos gusta tener tantas cánulas? La ecuación de Hagen-Poiseuille nos permite ver las pérdidas de presiones debidos a la resistencia hidráulica que hay en el tubo. Tenemos, digamos, esta deducción de la fórmula, que sería simplemente la resistencia hidráulica del tubo. Podemos ver que depende ya sea del diámetro, de la viscosidad y también de cuánto es largo el tubo o la cánula en este caso. Entonces, ¿por qué no nos gusta tener pérdidas de presión? Pérdidas de presión significa pérdidas de energía. Pero, ¿por qué se pierde esta energía? Vamos a ver que Hagen-Poiseuille es en realidad una fórmula que toma las fricciones viscosas que hay entre cada capa o lámina, digámoslo así, cada lámina de sangre, y esta fricción por la viscosidad de la sangre genera una pérdida de energía. Veremos entonces que se generará un esfuerzo cortante que depende de la viscosidad multiplicada por el gradiente de velocidad con respecto a el radio del diámetro. Dependiendo de este perfil de velocidad, que es, este perfil de velocidad es básicamente, digamos, es un poco ideal, pero es un poco mejor que el perfil de velocidad donde tenemos un perfil constante, digamos. Entonces, veremos que tendremos altos niveles de esfuerzos cortantes en las interfaces de la pared y la sangre. Obviamente, cuando es mínimo el perfil de velocidad en el tubo, es máximo la derivada con respecto al radio del tubo. Veremos, esta es una simplificación o una solución de la ecuación diferencial, y podemos observar cómo el esfuerzo cortante es dependiente de la viscosidad del fluido y el diámetro. También tendremos la velocidad del fluido, pero veremos que este parámetro no podemos cambiarlo mucho. De hecho, la viscosidad de la sangre depende del hematócrito. Y entre menos hematócrito tendremos menos viscosidad. Menos viscosidad significa menos esfuerzo cortante. También tenemos otro parámetro que es el diámetro. Si nosotros tenemos tubos demasiado pequeños, vamos a crear un esfuerzo cortante bastante grande. Y sucede que las células rojas son muy resistentes a los esfuerzos de compresión, pero no lo son para los esfuerzos cortantes. Entonces, estamos en un estado de hemólisis. Veremos también que este diagrama de Tillman, este científico encontró una curva o un umbral para el cual se puede decir que una célula roja está en un estado de hemólisis, y veremos que depende de el esfuerzo cortante, shear stress en inglés, y el tiempo que pasa esa célula en este estado de esfuerzo cortante. Quiere decir de que si nuestra cánula es demasiado larga, entonces la célula roja va a pasar demasiado tiempo en ese estado y llegaremos obviamente al estado de hemólisis. Llegamos a un esquema en el cual los pacientes dejaron de lado digamos, la configuración que les he presentado
y dijeron, ok, las cánulas son el problema y también las bombas. Tratemos de reducir estas cánulas haciendo un bypass cardíaco pulmonar. Es decir, no solo se hace un bypass cardíaco, sino también se bypassean los pulmones. Tendremos entonces este esquema, que es un esquema bastante simple, pero muestra los elementos principales de la circulación extracorpórea. Tendremos el drenaje de sangre a través de el tracto venoso con la cánula venosa. Llegaremos a un reservoir, o también llamado reservorio de cardiotomía, y pasaremos a la bomba, que veremos que puede ser ya sea peristáltica o centrífuga. Pasaremos luego de esto a un estado de intercambio de calor y un elemento nuevo de oxigenación. Es bastante obvio, hemos bypasseado los pulmones, ahora es necesario oxigenar la sangre de manera artificial. Finalmente llegaremos a una serie de filtros, los cuales nos ayudarán a reducir, digamos, los residuos que se generan, ya sea por la hemólisis, que esta es la estroma. Entonces, a través de estos filtros vamos a poder limpiar la sangre de todos estos residuos que no necesitamos. Luego, reingresaremos la sangre en el paciente a través de la cánula arterial. Tenemos un circuito mucho más complejo. Podemos ver que obviamente es algo un poco más pensado, un poco más complejo, pero tenemos siempre la misma forma del diagrama anterior. Empezamos desde el catéter para el retorno venoso, el drenaje del tracto por las venas. Pasamos y llegamos a el reservorio. Del reservorio utilizamos una bomba arterial, que puede ser centrífuga o peristáltica, y bombeamos la sangre hacia el oxigenador. Una vez la sangre acá, toma oxígeno y pasa, ven cómo se puede apreciar el cambio de color, pasa a un filtro arterial, como lo hemos visto en el diagrama anterior, y finalmente, pasando por un detector de burbujas, reingresamos al paciente la sangre oxigenada. Tendremos obviamente otras bombas que nos ayudarán ya sea a la succión, a la ventilación de los compartimientos, por ejemplo, el compartimento del ventrículo izquierdo, y la suministración de la cardioplegia, que ya veremos qué significa este concepto. Entonces, la máquina corazón-pulmón permitió reducir en grandes proporciones el riesgo de hemólisis. Obviamente también hemos reducido el número de suturas. Primero hacíamos 4 suturas y eso era, digamos, bastante riesgoso. Hemos reducido de 2 las suturas, hemos reducido a la mitad el número de cánulas, y tenemos más elementos. Una desventaja, obviamente, es de que ahora hay que oxigenar artificialmente la sangre. Entonces, ahora veremos en específico cada uno de estos elementos, comenzando con las cánulas. Y para esta parte me gustaría que nos enfocáramos en el diagrama de la derecha. Podemos ver que tenemos un diagrama con muchas cánulas, una pinza, y me gustaría que viéramos, para empezar, las cánulas principales. Las cánulas principales son la cánula aórtica y la cánula venosa. Una cosa por notar bastante rápido es que la cánula venosa es diferente a la cánula arterial. Podemos verlo porque la cánula venosa parece más gruesa, tiene esta forma de diferentes orificios, ya sea en la parte de abajo que en la parte, digamos, un poco más cerca de la aurícula derecha.
Y esto obviamente tiene su razón de ser. Estos orificios y cuán grande es la cánula venosa lo vamos a entender cuando veamos el elemento del reservoir. Pasa que esta cánula venosa es precisamente la misma cánula que se puede observar en la imagen de la izquierda. Abajo podemos ver que tiene dos estados, digamos. Esta es llamada cánula venosa a dos estados, precisamente porque, como vemos en el diagrama, se puede drenar sangre, ya sea de la vena cava inferior que el aurículo derecho. Tenemos obviamente otros tipos de cánulas llamados a un estado que toman sangre ya sea de la vena cava superior que la vena cava inferior y se unen a través de un conector AY que estoy mostrando en este momento. Tenemos las diferencias con la cánula arterial, que como podemos ver el cabezal es bastante diferente, puede terminar ya sea curvo que en un cabezal derecho. Y como podemos ver, pues se hace la sutura en la aorta después de su arco. Podemos ver también o apreciar cuánta es la fuerza de presión de cada pinza. Me parece que algún daño puede existir en este tejido y quedamos con otras tres cánulas que vamos a ver. Esta, por ejemplo, es la cánula de cardioplegia antegrado, que tenemos en la siguiente diapositiva, y tenemos una de retrogrado, que también veremos más adelante. Nos queda una que es la cánula del ventrículo, la ventilación del ventrículo izquierdo. Estas cánulas de ventilación y de succión van conectadas al reservoir para tomar cualquier porción de sangre que tal vez regresa por la aorta. En esta manera, si nosotros tenemos succionadores de sangre, podemos reingresarlos nuevamente al circuito. Entonces, hablamos de esta famosa cardioplegia. La cardioplegia, si se recuerdan, les mencionaba que es necesario oxigenar también las coronarias del corazón para que obviamente no lleguemos a una muerte o isquemia del miocardio. Entonces, la cardioplegia es una técnica para hacer una hibernación del corazón. Ok, sí, necesitamos suministrar oxígeno a las coronarias, pero también necesitamos disminuir el metabolismo que hacen las células musculares, primero para poder parar el corazón y segundo para no crear residuos que se generan por, digamos, la energía que toma el miocardio se transforma obviamente en residuos como por ejemplo el ácido láctico. Entraremos entonces, o haremos entrar el corazón en una hipotermia inducida, y la hibernación debido a la solución de cardioplegia y la hipotermia nos reducirán el metabolismo del corazón. No nos demandará tanto oxígeno y tampoco nos creará los residuos innecesarios. Si estos residuos si estos residuos son generados, se pueden crear efectos adversos después de la intervención. Entonces tendremos una relación de 4:1 de sangre y solución de cardioplegia. Veremos que esta solución de cardioplegia en realidad es simplemente altas concentraciones de potasio que permiten parar el corazón. Pueden haber otras soluciones o una mezcla de la alta concentración de potasio con solución salina o una mezcla de sangre con antioxidantes. Tal vez esto lo menciono en este momento porque
antes de realizar la circulación extracorpórea, es obligatorio, es verdaderamente la primera cosa que realizar, y si esto no se realiza, no se puede pasar al procedimiento, es suministrar el fármaco heparina a el paciente. Este fármaco permite que no haya coagulación en la sangre, es un anticoagulante. Esto es obviamente obligatorio porque al primer contacto con el tubo, si nosotros no suministramos heparina, la sangre simplemente se va a coagular. Entonces, esto es algo muy importante que tomar en cuenta antes de iniciar el procedimiento. Vemos un poco las conexiones del circuito de cardioplegia. Creo que en la imagen de la izquierda no se alcanza a ver muy bien las conexiones, por ende vemos que la antegrado, que es en la raíz aórtica, vemos la diapositiva anterior y la podemos ver en esta parte de abajo. Esta es la raíz aórtica y tenemos la cánula de cardioplegia en modalidad antegrado. Tenemos también la modalidad retrogrado, que tal vez aquí no se alcanza a ver muy bien, pero en una vista posterior del corazón podemos ver que entra a través del seno coronario. Hablamos un poco más acerca del reservoir o reservorio de cardiotomía. Veremos que esta especie de vaso va a trabajar sellado y va a trabajar a presión atmosférica, o mejor dicho, va a tener dentro una presión atmosférica o una presión negativa. ¿Para qué sirve esta especie de vaso? Sirve para realizar un desacople entre la bomba de circulación extracorpórea y el tracto venoso. Si nosotros no utilizáramos un reservorio, entonces la bomba conectada directamente a la cánula venosa podría crear una situación de colapso del tracto venoso. Con colapso me refiero a que inducir presiones negativas en un cabezal de la cánula cerca de la aurícula derecha, donde ya habíamos hablado que hay presiones muy bajas y de hecho en la aurícula derecha se trabajan con presiones hasta negativas, esto podría crear una situación en la cual succionamos la pared literalmente y podríamos crear daños de los tejidos y también ocluir totalmente el circuito de circulación extracorpórea. Entonces necesitamos desacoplar la bomba de la cánula venosa y lo realizamos a través del reservoir. ¿Cómo hacemos que el flujo vaya del tracto venoso al reservoir? Esto es simplemente una fuerza gravitacional. Quiere decir que simplemente colocamos el reservoir a una altura menor con respecto a la altura del tracto venoso. Esto nos generará obviamente un flujo y de hecho por eso es que las cánulas venosas son tan gruesas para permitir que el flujo incremente. Entonces tendremos un diseño cónico. Si se fijan, no es simplemente un vaso, y esto tiene su razón de ser nuevamente. Este diseño cónico permite que siempre haya una columna de sangre que bombear. Y también le permite, obviamente, al perfusionista de darse cuenta que la sangre, obviamente, se está acabando. Y tenemos niveles, alarmas para el nivel de altura del reservoir, para poder, digamos, que necesitamos estar totalmente seguros que no va a entrar aire, que no vamos a bombear aire al paciente. Y tal vez lo he mencionado antes, pero este es un aspecto que es de criticidad para esta intervención. Entonces, atento siempre a bombear aire al paciente. Tendremos en el reservoir
filtros de profundidad y filtros para la eliminación de espuma que se generará porque estamos drenando la sangre. Otra cosa muy importante de tener en cuenta, y puede ser bastante intuitivo, es de que el nivel de retorno venoso, que es simplemente el flujo que drenamos del tracto venoso, tiene que ser igual al flujo que nosotros estamos induciendo en el circuito. Si nosotros tenemos un flujo mayor, un flujo del circuito mayor que el retorno venoso, entonces nuestra sangre se va a acabar y nuevamente terminaremos bombeando aire al paciente. Esto, nuevamente lo repito, es algo que no puede pasar. Tenemos otra imagen de el reservorio, podemos ver el ingreso de la cánula venosa, tenemos los filtros y niveles en el cual tenemos una alarma y la salida para la bomba principal. Llegamos a las bombas de perfusión. Las bombas, en este momento voy a hablar acerca de la bomba principal, es decir, la bomba arterial, y esta puede ser, como ya les había mencionado antes, peristáltica o centrífuga. La bomba peristáltica también es llamada a rodos. Estas bombas van a ser continuas, vamos a tener un flujo medio de 5 litros por minuto, y iniciamos con las bombas peristálticas, hacemos una pequeña comparación entre ambas de ellas. La bomba peristáltica es siempre una bomba continua, pero volumétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa cuán grande sea la resistencia hidráulica aguas abajo de la bomba, esta bomba peristáltica siempre va a bombear este volumen que se aloja entre dos rodos. Podemos verlo también en la curva característica de la bomba, que está coloreada en gris, no sé si se alcanza a visualizar. Tenemos las curvas características de la bomba y veremos que tenemos casi siempre un flujo constante dependiendo de las revoluciones por minuto de la bomba peristáltica. A esto lo tenemos que comparar con la gráfica de resistencia hidráulica que tenemos en nuestro circuito. ¿Y quiere decir esto? Por ejemplo, nos ponemos en la situación en la cual tenemos una resistencia hidráulica muy baja en el circuito y nos vamos a las revoluciones por minuto más grandes que se ven en este gráfico. Tendríamos un delta H está por cambio de presión, tendremos una presión bastante, digamos, alta en este diagrama, y esta será la presión que está alojada dentro de los tubos. Si nosotros vamos a aumentar la resistencia del circuito hidráulico, pasamos a esta curva del medio, y ahora tendríamos que llegar a un punto de trabajo que se encuentra mucho más alto que el que habíamos visto anteriormente, y por ende tendríamos un delta H mucho mayor. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una resistencia infinita en el circuito aguas abajo de la bomba? Pasaría que la presión sería totalmente tan grande dentro de los tubos que estos simplemente irían a explotar. Se dice que las bombas peristálticas tienen un mayor riesgo de hemólisis, y sí, es cierto, pero digamos que esto no va a ser, no va a tener ningún cambio positivo en el paciente, no va a haber ningún cambio, digamos que se pueda decir, ok, sí, usemos siempre bombas peristálticas. Es ligeramente mayor el riesgo de hemólisis con las bombas peristálticas respecto a las bombas centrífugas. Veremos también de que con las bombas peristálticas, tal vez en este diagrama no se alcanza a ver porque aquí se está ocluyendo totalmente el tubo y esto no se realiza en circulación extracorpórea. En realidad se deja una especie de meatus, es llamado,
que quiere decir simplemente un pequeño orificio, no vamos a ocluir totalmente el tubo. Este pequeño, digamos, delta R o distancia que dejamos del tubo, nos va a crear una presencia de reflujo que en realidad nos va a cambiar las curvas características de la bomba peristáltica, como podemos observar en esta gráfica. Entonces, el flujo de la bomba peristáltica estará dado por el coeficiente de reducción, obviamente conectado al meatus, el número de rodos, que generalmente en circulación extracorpórea son 2, las revoluciones por minuto, y el volumen alojado entre 2 rodos, que podemos ver en azul en este diagrama. Pasamos a las bombas centrífugas, y con respecto a las bombas centrífugas vamos a tener no una bomba volumétrica, sino dependiente de la resistencia del circuito. Esto lo podemos ver rápidamente en el circuito, en la curva la curva característica de la bomba centrífuga. Podemos observar que las curvas son diferentes. Ahora, creo que no se alcanza a comprender bien, pero son las curvas horizontales que van hacia abajo. Entonces, estas son las curvas características de la bomba. Nuevamente tenemos que compararlas con las curvas de la resistencia hidráulica aguas abajo de la bomba. Entonces, si observamos, por ejemplo, si nosotros nos vamos a 1450 revoluciones por minuto o la curva característica de la bomba más alta que vemos en este gráfico, y vamos a una resistencia, la resistencia más pequeña que se alcanza a ver en este gráfico, tendremos un cierto flujo Q1, digamos, por ejemplo, y una presión H1. Si nosotros aumentamos la resistencia hidráulica del circuito aguas abajo de la bomba, entonces nos encontraremos en una situación parecida a 1'. Vemos que el flujo ha disminuido y hemos aumentado la presión que se encuentra dentro de la bomba centrífuga. La bomba centrífuga tiene cabezales desechables. Estos cabezales, dentro de ellos, tenemos una especie de hojas que son las que giran y dan ese movimiento necesario a la sangre para ser bombeada. Si son cabezales desechables, quiere decir que tenemos una base que permite mover este cabezal. ¿Cómo va a ser este acoplamiento? Podemos verlo acá, que tenemos un imán. Esta base obviamente tendrá el imán y el cabezal también para hacer el acople, y lo que iremos a desechar será simplemente el cabezal. Creo que vale la pena si lo digo ahora. Todo lo que toque la sangre tiene que ser desechable. No podemos pensar de reutilizar el reservoir, los tubos, filtros arteriales, cabezal en este caso. Podemos ver que esta es una de las ventajas de la bomba peristáltica, porque los rodos simplemente van a comprimir los tubos, entonces esta bomba será reutilizable. Con respecto a la bomba centrífuga, eso aumentará los costos. Y nuevamente se dice que tiene un menor riesgo de hemólisis, pero no hay ningún cambio positivo que podamos decir, ok, usaremos siempre bombas centrífugas o bombas peristálticas. Llegamos a la parte de la oxigenación, y aquí tal vez voy un poco más veloz, ya que el tiempo me está comiendo el tiempo, veo. Con respecto a este diagrama, tenemos nuevamente un diagrama general. Lo digo rápidamente para que podamos localizarnos dónde estamos. Hemos pasado el reservoir, hemos pasado la bomba principal y llegamos al intercambiador de calor. Es
siempre necesario pasar antes por el intercambiador de calor. Tiene que estar este elemento antes del oxigenador, debido a que un cambio de temperatura puede ser favorable en realidad para una mejor oxigenación. Luego de la oxigenación pasamos por el filtro arterial y llegamos al paciente, como ya lo sabemos. Algunas de las soluciones, digamos, que se han dejado con el tiempo son oxigenadores a burbuja, que podemos ver acá, discos rotantes en acero inoxidable y membranas a silicón. Luego de la membrana de silicón se vino con esta idea, que son las membranas a fibras huecas con microporosidades, que es la solución que se utiliza actualmente. Podemos ver que tendremos estas especies de tubos o fibras huecas. Dentro de este orificio pasará el aire o nuestro oxígeno, y en medio de todos estos pequeños tubos o fibras haremos pasar la sangre. Estas fibras también van a contener microporosidades. Vamos a observar que estamos hablando de el orden de los micrómetros, y en las microporosidades tenemos obviamente microporosidades que llegan hasta 1 micrómetro de distancia. Tenemos otro diagrama en el medio, el cual es, digamos, lo mismo que hemos visto en la imagen. Tenemos nuestras fibras huecas, hacemos pasar el oxígeno por las fibras huecas y pasa en medio de todas las fibras, así como se ve en la imagen arriba a la derecha. La sangre pasa en medio de todas estas fibras, oxigenando la sangre. Tenemos un diagrama un poco más general en el cual entra la sangre, hace el intercambio de calor con agua. Obviamente el agua no va a estar en contacto directo con la sangre, y pasamos a nuestro oxigenador. Hablaremos un poco acerca del principio de funcionamiento de la oxigenación, y para esto vamos a utilizar dos leyes, que es la ley de Henry y la ley de Fick. La ley de Henry es una ecuación que conecta la concentración de un gas con la presión parcial. Tendremos un coeficiente de Henry y podemos combinar esta ecuación con la ley de Fick. La ley de Fick es simplemente el proceso de difusión puesto en una ecuación. Con difusión me refiero a ese paso de flujo o paso de materia de un medio con mucha concentración a un medio donde la concentración de esa misma sustancia es mucho más pequeña. Por ejemplo, en nuestro oxigenador tenemos un medio en el cual estamos haciendo que fluya el gas. Vamos a tener una concentración de oxígeno bastante grande, y en la sangre que viene del tracto venoso vamos a pasar esta sangre, perdón, vamos a pasar este oxígeno. Como les decía antes, podemos combinar la ley de Henry con la ley de Fick, y obtendremos una expresión de esta manera, donde tenemos la difusión de la sustancia en el material y una T que significa el grosor de la membrana. Podemos verlo con este esquema y esta ecuación, que digamos que es la ecuación ya deducida de esta parte del esquema, y veremos que para tener un flujo grande de oxígeno de la parte o el medio de gas hacia la sangre, vamos a necesitar un cambio de concentración, probablemente necesitamos un cambio de concentración alto, dividido entre el grosor de la membrana y el grosor de la capa
de sangre con la cual estamos trabajando. Quiere decir de que entre menor sea el grosor de la membrana y menor sea el grosor de la capa de sangre, vamos a tener un flujo mucho más grande. Podemos, digamos, este es el parámetro en el cual se trabaja mucho más para fabricar un oxigenador, porque no podemos trabajar mucho en la difusión del oxígeno en la membrana, a menos que, obviamente, alguno de nosotros encuentre un material donde el oxígeno se difunda muy rápido, podríamos utilizar ese material, y con la difusión del oxígeno en la sangre, pues no podemos realizar mucho porque es un parámetro constante, digamos, un parámetro que está fijo. Tendremos también diferentes parámetros que son necesarios cambiar para llegar de una sangre venosa a una sangre arterial. La presión parcial de oxígeno, que son 40 milímetros de mercurio, necesita pasar a 100 milímetros de mercurio. La presión parcial de dióxido de carbono, no nos olvidemos de la limpieza de dióxido de carbono, tiene que pasar a 40 milímetros de mercurio. El nivel de pH se mantiene más o menos constante y la saturación de oxígeno debe pasar de un 75% a un 98%. Tendríamos entonces nuevamente los parámetros, solo que esta vez solo el oxígeno, y lo ponemos en términos de concentración. Ya sabemos que podemos pasar de concentración a presiones parciales a través de la ley de Henry, y necesitamos pasar de una concentración en mililitros de mililitros de oxígeno por decilitro de sangre a 20 mililitros de oxígeno por decilitro de sangre. Estas medidas son bastante usadas cuando se habla de oxigenación, y como les decía, es necesario pasar 5 mililitros por decilitro de sangre. Podemos verlo en esta transferencia de masa específica. Esta es la diferencia entre la concentración de la sangre arterial y la sangre venosa. Para poder pasar de esta transferencia de masa específica a una transferencia de masa global, basta multiplicarla por el flujo de sangre. Así obtendremos el flujo neto de oxígeno en nuestro oxigenador. Veremos que diferentes oxigenadores tienen diferentes curvas de transferencia de masa específica con respecto a la sangre. Si nosotros aumentamos la concentración de oxígeno en la mezcla de gas que estamos suministrando al oxigenador, podremos aumentar esta curva o disminuir, obviamente, si disminuimos la concentración de la fracción de oxígeno. Esta fracción de oxígeno es llamada FiO2. El FiO2, en realidad, podemos jugar con este parámetro, ya que antes de llegar al oxigenador tenemos un mezclador de oxígeno puro y aire médico. Entonces necesitamos hacer la conversión para obtener la fracción de oxígeno que tenemos en nuestra mezcla de aire, y la denotamos por el nombre de FiO2. Con el FiO2 podemos calcular la presión parcial del gas multiplicando por la presión parcial de la mezcla de gas, y obtendremos la presión parcial de oxígeno. Ahora bien, eso sirve para darnos el delta de presiones parciales entre el oxígeno, la presión parcial de oxígeno que tenemos en nuestro medio de aire, menos la presión parcial de oxígeno siempre, pero en el medio venoso. Necesitamos aumentar este para aumentar la expresión es bastante importante, ya que conecta el flujo neto de oxígeno con la transferencia de masa específica y el delta de presiones parciales. Veremos también de que con respecto al oxígeno, si tenemos una condición de demasiada oxigenación, necesitamos ajustar
o disminuir un poco el FiO2. En caso de menos oxigenación, pues obviamente se incrementa la fracción de oxígeno. Siempre recordando acerca del lavado de dióxido de carbono, lo que vamos a ajustar es el flujo de la mezcla de gas. Este es llamado curva de asociación del oxígeno y podemos ver que tenemos a la izquierda tenemos las concentraciones de oxígeno y dependiendo del nivel de hematócrito vamos a tener un diferente nivel de saturación de oxígeno. Generalmente los pacientes que están en una operación de circulación extracorpórea tienen un hematócrito de 35%. Luego veremos también en la parte derecha de este gráfico que tenemos las presiones parciales y dependiendo de la temperatura de la sangre vamos a tener diferentes niveles de saturación. Veamos que una temperatura bastante baja también nos va a dar una saturación de oxígeno muy buena. En realidad, la circulación extracorpórea se realiza a temperaturas bajas para aprovechar este factor. No sé, bueno, he llegado, digamos, a los extras de la presentación. No sé si podemos seguir adelante, si me he pasado con el tiempo, no lo sé. Sí, puede continuar. Ok, perfecto. Algunos problemas por solucionar. Bueno, nosotros somos ingenieros y pues hay todavía problemas conectados a la circulación extracorpórea que necesitan de nuevas soluciones para aumentar la eficiencia, obviamente, de toda la intervención. Tenemos el problema del volumen de cebado o volumen primario versus el calibre de cánulas. Antes les decía que tener un diámetro muy pequeño en las cánulas nos producía mucha hemólisis. Ok, alguien podría decirme, entonces hagamos los tubos simplemente más grandes. ¿Por qué no tenemos un diámetro mucho más grande y de esta manera reducimos nuevamente la hemólisis? Sí, podría ser una solución, pero estamos olvidando el volumen primario del circuito. Con volumen primario me refiero a el volumen necesario para llenar todo el circuito, ya que, pues, obviamente, antes de conectar el circuito al paciente, este tiene que ser llenado de fluido y verificado que no tenga ninguna burbuja de aire. Entonces, si nosotros tenemos tubos demasiado grandes, vamos a tener un volumen de cebado mayor. El volumen de cebado generalmente son más o menos 1.200, 1.400 mililitros de sangre que se toman del paciente. Y si nosotros aumentamos el volumen de cebado, digamos que tomamos 4 litros de sangre del paciente, pues habremos fallado la intervención. Entonces, aquí tenemos uno de esos problemas de ingeniería en el cual, ok, se mejora un aspecto, pero se empeora otro. Tendremos otros problemas por solucionar, que son el aumento de la eficiencia de difusión. Como vimos, las membranas que les presenté tenían más o menos una medida en los micrómetros, digamos, decenas de micrómetros. Si nosotros reducimos todavía más ese grosor de las membranas, podríamos aumentar la eficiencia de la difusión y generar un oxigenador mucho más eficiente. Tenemos el problema de la hemólisis. Creo que todos lo han entendido que la hemólisis es un factor muy difícil de controlar en la circulación extracorpórea. Obviamente necesitamos de nuevas soluciones, algo innovativo con respecto a esta intervención que nos permita reducir el grado de hemólisis.
Finalmente tenemos la ausencia de pulsatilidad. Antes les mencionaba que las bombas que utilizamos son bombas continuas. El corazón no bombea precisamente un flujo continuo de sangre, sino un flujo que cambia con el tiempo y por ende obviamente las presiones también cambian con el tiempo. Este flujo pulsátil es llamado, en realidad es fisiológico y ayuda al cuerpo humano a trabajar normalmente. Si nosotros utilizamos bombas continuas, vamos a producir un efecto no fisiológico en todos los capilares, en el cerebro, que obviamente dan sus efectos adversos luego de la intervención. Estos pueden ser falla orgánica múltiple, podemos tener fallo en los riñones, fallo en los pulmones, inflamación sistémica, porque las presiones que se trabajan en los capilares no se redujeron porque tenemos siempre un flujo continuo. Vamos a tener también liberación de endotoxinas y riesgo de isquemia por la técnica de cardioplegia, que obviamente no es perfecta. Un poco acerca de filtros, les mencioné algunos filtros de espuma, filtros de profundidad en el reservoir. Les menciono un poco acerca de los filtros de pantalla, que realmente son los filtros de la línea arterial. Tenemos esta tabla, que probablemente luego cuando pueda enviarles la diapositiva la verán con un poco más de calma. Tenemos siempre un tamaño del filtrado en micrómetros. Y me gustaba esta tabla para mostrarles algunos de las empresas más grandes que trabajan con circulación extracorpórea, como lo es Medtronic. También tenemos Terumo, que al final de la presentación, o bueno, cuando puedan tener la presentación, hay un video de la Terumo que muestra un setup de circulación extracorpórea. Un poco acerca de la preparación, y digamos que esta lista es un poco no exhaustiva, digamos, de todo el setup que se lleva a cabo para la intervención. Obviamente hay un chequeo de parámetros, esto es muy importante, el loop arteriovenoso, ya que lo utilizamos antes de conectar al paciente y para tomar el volumen de sebado. Utilizamos este loop que en realidad simplemente regresa la sangre que sale del filtro arterial, vuelve a reingresar en el reservoir. Lo utilizamos para obtener, digamos, este volumen de cebado. Tenemos obviamente la inicialización, se realiza el corte del hueso del esternón, tenemos obviamente la manutención de la perfusión y finalmente la desconexión. Es una lista, como les mencionaba, bastante escuálida de realmente lo que conlleva la preparación de la circulación extracorpórea, por lo que les recomiendo ver este video cuando obtengan la presentación. Bueno, finalmente tengo algunas referencias de las cuales he tomado mucha información de esta presentación. Simplemente acá les digo, he tomado muchas referencias acerca de 2 cursos que he visto en el máster del Politécnico. Si están interesados, tal vez, no sé, a obtener, digamos, las notas de estos cursos, están más interesados en esta intervención, en las técnicas u otros sistemas de soporte de vida, pues pueden contactarme por correo y podemos hablar. Les puedo mandar estos apuntes. Bueno, sin nada más que decir, espero que haya estado interesante la conferencia.